en el cuidado del edificio también. Muchas gracias por su ayuda, Chivis. Muy bien, hermanos. Pues vamos a ir a la meditación en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues estamos con el tema que lo he titulado Trazando bien la palabra. De acuerdo a lo que nos enseña la misma Escritura, la necesidad de cuidar el buen entendimiento de la palabra. Me encontré un texto muy interesante que me pareció muy apropiado para esta clase, en esta expresión que dice: pero entiendes lo que lees. Hermanos, hoy en día se tiene un problema inclusive de lectura, que se sabe que muchas de las personas ni siquiera entienden lo que leen. Si leen una revista, un periódico, un libro de novela, ni siquiera eso a veces se es capaz de entender. Y esto viene de una frase que ustedes reconocen muy bien, que le pasa expresión del eunuco, ¿verdad? Cuando Felipe, nos narra ahí en Hechos capítulo 8, se acerca a el eunuco que va en la carreta leyendo al profeta Isaías, y va leyendo un texto bíblico, y le dice: Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Esa es una pregunta muy interesante, hermanos, porque cuando vamos a las Sagradas Escrituras, ¿entendemos lo que leemos? Muchas veces no. Eso le pasaba al eunuco. Él iba ahí escuchando, leía el profeta Isaías, y que hablaba una profecía de Cristo, y decía él, se quedaba muy pensativo diciendo: ¿de quién dice esto el escritor? ¿De sí mismo o de algún otro? Era su duda. Él dice, recordamos la respuesta del eunuco, que dice: ¿y cómo entenderé si alguien no me enseña? Bueno, es que a veces no hay quien te enseñe. A veces tienes que ir a la Escritura y leer y buscar ahí, ¿sí? Quienes tienen la fortuna de que tienen un maestro que traza bien la palabra de verdad, porque no cualquier maestro, y le puede enseñar, pero a veces te tienes que enfrentar tú solo al texto. Entonces, algunas reglas son importantes, algunas reglas sencillas para comprender mejor cualquier texto que leamos, así sea de la escuela, de una revista, de un folleto, o inclusive de un citatorio que nos den del gobierno. Hay que entender lo que dice, ¿sí? Hay que entender lo que dice. Entonces eso es muy importante, entender lo que se dice. José, hermano José, levantó la mano. Parece que en este caso iba, como de Jerusalén, ya iba de salir a pueblo, a la ciudad donde ella estaba. Sí, efectivamente, él iba en camino, pero aquí el punto es que él iba leyendo, pero realmente no entendía lo que leía. Y ocupaba que se le explicara. Bueno, qué bueno que el Espíritu Santo manda ahí a Felipe, y él entendió entonces lo que le iba diciendo. Así que de eso se trata esta clase, de entender lo que leemos, porque, hermanos, por las malas interpretaciones han salido doctrinas, algunas de ellas de lo más disparatadas, disparates totales. Son unas tonteras lo que se está diciendo, y según eso basado en la Biblia. Entonces uno debe tener cuidado por la exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces,
Timoteo era un evangelista. Tenía una gran responsabilidad, la responsabilidad de enseñar al pueblo. Es un evangelista. Entonces tiene él una gran responsabilidad que le dice el apóstol Pablo, procura con diligencia, quiere decir con cuidado, con esfuerzo, con estudio, presentarte a Dios aprobado, en este caso, como obrero de que no tiene que avergonzarse, ni moralmente, ni en cuanto a la doctrina, y dice que traza bien la palabra de verdad, o que presenta bien la palabra de verdad, o que interpreta bien la palabra de verdad. Es 2 Timoteo 2:15. Eso es algo que pesa sobre quien es un evangelista, pesa sobre los que tomamos el púlpito y predicamos, que estamos buscando presentarnos aprobados, de que estamos trazando bien la palabra de verdad y no ideas que traigamos nosotros de nosotros mismos o que aprendimos de otra persona simplemente, sino qué es lo que dice la palabra. Así que vamos a ver otra regla sencilla el día de hoy que nos ayudará a trazar bien la palabra. Y quiero decirle que esto sirve para cualquier texto que usted pueda leer, sea una revista, sea una historia, una novela o inclusive un citatorio del gobierno. ¿Sí? ¿Qué es la importancia del contexto? Eso es muy, muy, muy importante, es crucial para entender especialmente lo que dice la Biblia, pues el contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está antes y después del texto. A eso se le llama el contexto, o lo que está alrededor del texto. ¿Sí? Hay una frase muy utilizada por los estudiosos de la Biblia, que es un consejo en una frase que dice: el texto sin contexto es un pretexto. ¿Sí? O sea, sacar un texto y de ahí hacer una doctrina sin estudiar todo el contexto, pues es solo un pretexto para dar una determinada doctrina. Es muy importante el estudio del contexto. Por eso es cuando un predicador da aquí una exposición de 30, 40 minutos, seguramente le llevó 3 o 4 horas de estudio. Seguramente, porque el que predica tiene que estudiar todo el contexto, toda la idea completa para poder dar esos 30 minutos. Así es, no es que estudie nada más 30 minutos. ¿Sí? Vamos a ver algunos pasajes en que el texto se puede prestar a confusión si no se atiende al texto. Eso es como ejemplo, pero puedo decir yo que hay miles de textos que si se toman sin su contexto pueden crear confusión y dar una enseñanza equivocada. Vamos a leer Isaías 14 del 12 al 15. Este pasaje yo lo he encontrado que muchas gentes, inclusive comentaristas, inclusive lo he escuchado alguna vez hace muchos años aquí mismo, como que este texto se refiere a Satanás, al diablo. Yo lo he encontrado que dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Siol, a los lados del abismo. Sí parece, ¿no? Sí, como que da la idea de que se está refiriendo a Luzbel, como que se está refiriendo a Satanás. Sí transmite esa idea si nos olvidamos del contexto. ¿Sí? Si nosotros no tomamos en cuenta el contexto, y yo he visto que lo citan, este pasaje, para hablar que cuando se habla de ángeles, que Satanás era un ángel caído,
era el lucero, era un gran ángel, y luego citan aquí Isaías 14, del 12 al 15. Pero cuando vemos nosotros el contexto, vámonos a ver de quién está hablando. Isaías 14, vámonos. Isaías 14, del 12 al 15, para no leerlo todo, porque en realidad todo el capítulo habla del mismo asunto. Isaías 14, del 12 al 15. Dice ahí, Isaías 14, bueno, es el texto que cité, pero voy a dar un poquito más adelante. Es Isaías 14, del 4 al 6. Ahí estoy. Dice así: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Y enseguida continúa todo lo que es el texto, está refiriéndose al rey de Babilonia. Aquí lo dice el 4, pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia. Y es que Babilonia, en realidad, es uno de los mayores imperios que ha existido. Babilonia, que está precisamente en lo que hoy es Irak, Medio Oriente. Ahí estaba Babilonia y dominaba desde esa región, parte de Europa, todo donde está Israel, y llegaba hasta Egipto. Todo eso dominaba Babilonia, y dice aquí que era una ciudad codiciosa de oro, pues a todos les pedía oro. A todos los pueblos que sometía tenían que darle un tributo en oro, así que la ciudad estaba bellísima. De hecho, se consideraba ahí una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia en medio del desierto. Entonces era una belleza aquello. Bueno, como vemos, este pasaje, cuando se lee en su contexto, nos explica la misma Biblia de quién se está tratando. No se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al rey de Babilonia, ¿sí? Ahí es eso. Así que tengo aquí yo. Así que si buscamos comprender mejor un texto, es necesario leer el contexto. Pero fíjense que el contexto puede ser uno o varios capítulos del libro, o a veces todo el libro, para poder comprender a qué se refiere un texto. A veces tiene uno que leerse todo el libro para poder comprenderlo. Pero mínimo tienes que leer un capítulo, mínimo. El capítulo en que se encuentra el texto, mínimo tienes que leer ese capítulo, ¿sí? Pero repito, a veces vas a tener que leer todo el libro y a veces otros textos paralelos en donde aparece la misma idea mejor explicada. O sea, es un trabajo que nos lleva para explicar bien, adecuadamente el texto. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Comentario? Bien, continuamos. Este pasaje que hemos escuchado mucho, Filipenses 4:13. ¿Sí? A ver si alguien lo tiene que lo pueda leer. Filipenses 4:13. ¿Lo leo yo? Bueno. 4:13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así en seco, ¿verdad? En seco. Si ustedes, viene hasta en cuadritos que se pegan en la pared. Sí. Viene para ponerlo en calcamonías en el carro. Viene para ponerlo en una camisa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este versículo ha sido muy mal utilizado
porque se ha mal utilizado en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Alguien sabe a qué me refiero con Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Hermana Eunice? Pues que predica que si vienes al Evangelio vas a tener éxito, todo te va a salir bien. Económico. Sobre todo económico. Sobre todo económico. Y poder. Sí. Cosas mundanas, pues. Ese es el Evangelio de la Prosperidad que aparece en muchos canales ahí de YouTube, de pastores que están ellos pregonando. Tú ven a Cristo y verás que tu negocio va a prosperar, verás que se te va a ir bien, verás que todo te va a cambiar, etcétera, etcétera. Tú traes el diezmo aquí, cúmplele a Dios y verás cómo te va a ir muy bien económicamente. Pues si es así, ¿quién no va? Si es así, yo voy. ¿Cómo no? No, pues no dice, al contrario, ¿verdad? Dice al contrario, ¿verdad? Dice que los que siguen a Cristo sufrirán persecución y tendrán sufrimientos. No es muy motivante, dicen ellos, ¿verdad? Ellos. Dice, ¿por qué? Porque están buscando el Evangelio de la Prosperidad. Entonces este versículo se ha utilizado para alentar el éxito personal. ¿Sí? Para decir, oye, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo puedo con esta empresa, y yo puedo con esta carrera, y yo puedo con esta competencia deportiva, yo soy cristiano y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando leemos el contexto, y vamos a leerlo, vemos a qué se refiere aquí. Filipenses 4, del versículo 10 al 16, dice aquí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, los filipenses, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Filipenses 4, del 10 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿A qué se está refiriendo? Hermano Ray. Bueno, aquí... según el contexto. Sí, aquí él dice que él está preparado para vivir en dolor, en sufrimiento, como para vivir también en gozo y en alegría, como para estar saciado y como para tener hambre. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en mis pruebas, en mi dolor, en mi sufrimiento, llegar a la meta. Aún no nomás con puras alegrías voy a estar caminando con Dios. También en mi dolor, también en mi tristeza tengo que caminar, seguir firme, que no me tumben las pruebas, que no me tumben las aflicciones, sino que gozosamente en mi dolor y en el sufrimiento tengo que caminar hacia la vida eterna. Así es, así es. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, el 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, eso sí es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Duele cuando estás en un dolor, un sufrimiento, en el hospital o un problema familiar grave. Duele, pero tenemos que seguir adelante. Así es, hermano Eunice. Sí,
pues lo más difícil es contentarte si te está yendo mal. Exacto. O sea, te está yendo mal y luego a veces lo que quiere uno es renegar y pues decirle a todo el mundo que estás padeciendo y a veces hay desesperación, Sí. no estás contento. Claro. ¿Y ese contentarme qué quiere decir? Dice, he aprendido a contentarme. Pues, la Biblia señala que guarde uno silencio delante de Dios. O sea, Sí. encomiendas las cosas y estás en paz con Dios y aceptas lo que te está pasando. ¿Verdad? Sí, ¿Aceptas? lo aceptas. Adelante, hermano. Pues Job lo dijo, ay, se me olvidó. Jehová Dios, Jehová Quito, Eh, sea el nombre de Dios bendito. Pues sí, Job lo dijo. esta palabra que la quiero ver aquí en su original, dice estar satisfecho con lo que se tiene, autosuficiente, o sea, estar conforme, ¿sí? Y dentro conforme, tal vez no estés brincando de alegría, pero tienes una paz interior, una serenidad, porque a veces la situación, vamos, te cortan una pierna. Te cortan una pierna, porque estás diabético y pues te llegó y te tienen que cortar una pierna. Y he visto personas que se derrumban y he visto personas que están levantadas. Ante una situación así, ¿de cuál vamos a ser nosotros? ¿Sí? Levantó la mano. Sí, pues yo vi la situación de la hermanita, la esposa del hermano. ¿Berta? ¿La hermana Berta? La hermana Berta. O sea, mucha valentía, mucho dominio propio y ella vivía su vida. Admirable. Incluso dándoles aliento a sus hijos y a su familia. Admirable. La hermana en hemodiálisis con una pierna que le habían cortado y en el hospital, en urgencias, consolando al que tenía a un lado. Y ella en urgencias con dolor para hemodiálisis y con la pierna corta. Y alentando al otro que estaba ahí por un lado. O sea, él cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, precisamente es eso. ¿Sí? Y es muy contrario al evangelio de la prosperidad. El evangelio dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo. Y pum, te caes y ya estás derrumbado también. ¿No a mí ibas a hablar? Se menciona también aquí la parte de estar saciado, tener hambre. Ajá. O sea, esa parte, y ahorita yo creo que sería bien difícil porque estamos acostumbrados a comer hasta de más y hasta empezamos a enfermarnos, ¿verdad? Y si nos toca eso de tener hambre, Sí, es difícil. ¿verdad? Pero tenemos que ver el ejemplo de... Sí, así es. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué es saber vivir humildemente? ¿Qué es? Modesto, ¿sí? Sin exceso, ¿sí? Pero cuando dice sé, Pues que o sea, no me toca vivir humildemente, sino que sé vivir humildemente. Lo vivió, Sí, lo vivió, pero ¿qué es cuando él dice, yo sé vivir humildemente? ¿Qué quiere decir? ¿Eunice? Sí, pues es que enseñan las experiencias, ¿verdad? Ajá. Pero a veces uno no toma esa enseñanza, que es que aprendas a vivir humildemente, porque sepas cómo conducirte adecuadamente, Sí. tanto cuando te falta, ¿verdad? Que pues tienes dignidad, tienes el amor de Dios, tienes el Así gozo es. en tu corazón. No Así porque es. estés humilde no vas a venir a cantarle a Dios o rendirle con tu corazón la adoración, Así es. ¿verdad? Yo conozco muchas personas muy sencillas, muy humildes y que saben vivir humildemente, porque no están renegando.
Habla de la resiliencia. Resiliencia, sí, claro, así es el término moderno, ¿verdad? La resiliencia. Sí, porque yo los he visto, personas que viven muy humildemente, con unos sueldos muy modestos y viven contentos. Más contentos que mucha gente que tiene dinero. Viven contentos. Dice, esa es mi situación. A veces en la vida tienes situaciones que no te puedes quitar de encima y tienes que aprender a vivir con ellas. Ni modo. Bueno, Benito. Es que, inclusive aquí en el versículo 13 le dice todo, hermano. Porque dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted está en Cristo. Así es. Así es. Es más fácil vivir de abajo que de arriba para abajo. Claro. Y él, sí, hermano Asael. En otra versión dice, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Eso es, he aprendido a estar satisfecho. Esa es la idea de sé vivir. Humildemente he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Sí? A veces la persona tiene un sueldo modesto, voy a poner un sueldo modesto de un maestro. Es un sueldo modesto. Y aprende a vivir con ese así. Yo comentaba hace muchos años con una de mis hermanas y que ella me recordó, es que tú una vez dijiste, otra vez, lo que dije una vez hace 20, 30 años, ¿no? No se me olvidó, dice una de mis hermanas más chicas. Tú dijiste una vez que el carro debe ir de acuerdo al bolsillo. Y yo este es el carro que puedo traer de acuerdo a mi bolsillo. No se me olvidó, yo traigo este carrito, porque eso es lo que yo puedo. Pues sí. Ese es el pensamiento cristiano, que sea de acuerdo a lo que ganas, que vivas de acuerdo a lo que ganas. Y él dice, sé vivir, o me he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo en mi situación. ¿Hermano Raíbo levantó la mano? ¿No? Ok. ¿Eunice? Sí, pues hay mucha gente que vive de apariencias, ¿verdad? Sí. Estamos aquí y allá, no alcanza a pagar. La tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito, sacrificando su estabilidad emocional, ¿verdad? Porque tiene que enseñarle a todos que gana muy bien, Que le va bien. que tiene estatus. Así es. Y luego dice también aquí, muy importantemente, y sé tener abundancia. ¿Qué quiere decir con eso? Dice Pablo, Pablo venía de una familia rica, ¿eh? No era pobre, sino millonario, pero él venía de una familia bien acomodada. Tenía estudios que lo mandaron de Tarso a Jerusalén a educarse a los pies de Gamaliel el rabino, el gran rabino. Eso costaba. No cualquiera podía hacer eso. Se tenía que ser gente pudiente, si no rica, pudiente. Entonces, él venía de familia pudiente. Pero él dice, sé vivir y sé tener abundancia. ¿Qué quiere decir con sé tener abundancia? Pues que sabe tener y no perder los pies sobre la tierra. Por tener dinero o tener cosas no se destrampa. Así es. Las cosas de la vida alrededor. Así es, ni se olvida de Dios, ni vive en vanidad, se ubica. Conozco también hermanos que son, aquí en México no conozco hermanos ricos, la verdad, pero sí conozco hermanos ricos en Estados Unidos, y bien sencillos, bien fieles, algunos hasta son pastores, y son millonarios. Hay manos levantadas aquí, de mí, y luego Liz. Nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él desde que nació vivió en ese humildemente, y ahorita pues con la inteligencia artificial se está viendo los estilos de vida de esos tiempos, ¿verdad? Y lo que Él tuvo que pasar en esta tierra, ¿verdad? De todo, ya sean alimentos, de ropa, encaminadas. Sí, luego de ese tiempo sí. Sí, pues sabe darle el valor al dinero y a las cosas como lo que es un medio para vivir, un medio
para estar aquí en la tierra, pero reconoce a Dios y lo espiritual como algo superior. Así es. Marbenito. No, yo creo que todos nosotros estamos ricos en comparación a los que no tienen nada. Claro. Ni la fe en Cristo. En lo espiritual. Claro. Todos nos vamos a morir ricos o pobres. Pero el cristiano lleva una ventaja, ¿no? De que cree en la palabra de Dios y está con él. Así es. Pues si uno tiene a Cristo, Así es. le sabe a uno. Entonces, el apóstol Pablo aquí en el contexto, como vemos, no está hablando del éxito personal, no está hablando de ese tipo de cosas. Él está hablando la fortaleza que da Cristo a pesar de las pruebas que se vivan y también a no dejarse deslumbrar cuando se tiene lo económico. Hay gente que cuando económicamente le va bien, se aleja de Cristo. Yo conocí a un hermano, por supuesto no voy a dar nombres, que estuvo inclusive aquí, venía de Estados Unidos, no le fue bien aquí, se devolvió a Estados Unidos y allá le fue muy bien. Es migrante mexicano y le fue muy bien. Puso negocios allá y prosperó. De llegar, cuando él llegó, recogía chatarra de las callejones, los reparaba y los vendía cuando él llegó. A los 10 años tenía negocio propio, tenía empresas, tenía esto, tenía lo otro, trabajando. Cuando estuvo muy bien, se desbarató el matrimonio, se dio a las drogas, todo se derrumbó. Los hijos también se fueron mal. Y claro, él siguió con sus empresas. Entonces, allí el dinero, en vez de ser una bendición, se convirtió en una maldición. Entonces eso puede ocurrir por no saber, como dice el apóstol Pablo, sé tener abundancia. O sea, si tengo, eso no me mueve el tapete. Yo estoy en lo que estoy, ¿sí? Es importante. Entonces el contexto aquí es importante. Este texto no es para el éxito personal. Bueno, entonces, en sí, pues nos enseña la palabra de Dios. Es la preparación que se nos está dando para nuestra vida, para poder caminar conforme a la palabra de Dios y que no nos vayamos a desviar. Tanto puede ser en la pobreza, porque también si no tengo tanto y no me das, puedo renegar de ti. Así es. Me voy, me alejo, porque aquí mucha gente dice, no, pues parece que me va más mal, parece que me va peor. No, ni trabajo, ni nada, mejor me alejo. Pero también tanto en la riqueza, o sea, también por eso nos prepara para estar firmes en el camino, tanto en la pobreza, tanto en la riqueza. Muy bien, bien dicho. Este pasaje, muy interesante también, Mateo 7:1. Es en el llamado Sermón de la Montaña. Mateo 7:1 aparece este pasaje. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzgar. Se dice aquí, no juzgues. Este pasaje suele citarse para evitar cualquier evaluación de conducta. Si alguien le dice, oiga, hermano, oiga, hermana, usted anda mal por esto. El Señor dijo, Mateo 7:1, no juzgues, usted me está juzgando. Y el Señor dice aquí que no debe juzgar. Bueno, cuando veamos el contexto de juzgar, dice aquí, leemos el pasaje completo, hasta el 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu prójimo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
lo que se está diciendo aquí, ¿qué es lo que está enseñando aquí el Señor sobre el juicio? Que no se debe juzgar en absoluto. Que no seamos hipócritas. Que no está juzgando la hipocresía al juzgar, ¿sí? Estás juzgando la hipocresía al juzgar. El apóstol Pablo también dice en la carta a los romanos: tú que te dices judío y enseñas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Así lleva al judío, ¿verdad? Lo está dirigiendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí de los juicios. Pero sin embargo, la Escritura nos enseña que nosotros sí tenemos que hacer juicios. ¿Sí, hermana Eunice? Es que muchas veces los juicios son sin misericordia hacia la otra persona también. Así es. Exageras en tachar a la persona sin considerarte. Sin considerarte a ti mismo, ¿verdad? Así y la es. Biblia dice pues, que te consideres porque tú también puedes caer. Y como eres tú también de débil, pues, pero que tenemos que juzgarnos, pues dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 1 al 6. Primero Corintios 6, del 1 al 6. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en el juicio, y esto ante los incrédulos. Los cristianos podemos hacer juicios, claro que sí. Juicios es hacer un análisis y una conclusión de una situación dada. Eso es un juicio, ¿sí? Si de pronto, en este caso que está diciendo Pablo aquí en este contexto, hay un conflicto entre hermanos, dice, pues que no hay uno en la iglesia que pueda servir de mediador, a ver, vengan y ver quién tiene la razón. Eso es lo que hace un juez. No puede haber, oiga, ustedes dos que se están peleando, vengan aquí, vamos a hablar, ¿qué está pasando aquí? Y lo que dice aquí, dice que en la iglesia no hay ni siquiera uno, que tienen que ir a los tribunales, porque un cristiano demandaba a otro cristiano, ¿verdad? Dice, pues eso es una burla, aún delante de los incrédulos. Hermanos, un detalle, aclaración, eso no exime que no vayan a dar a los tribunales los crímenes. Ojo, que no se malinterprete. Si hay un abuso sexual en la iglesia, va a dar a los tribunales. Es la ley. En la iglesia que la que sea. Si hay un abuso para un niño, va a dar a los tribunales. Nada de como hacen muchas denominaciones, de que eso debe quedar aquí entre nosotros en la iglesia y eso se debe resolver en la iglesia. No, señor. Hay cosas, de eso no está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de cosas menores, pero quien comete un crimen va a ir a dar a los tribunales, va a ir a dar a la fiscalía. Con todas las de la ley, con todo el derecho, porque dijo el apóstol Pablo que Dios puso a la ley y puso a los tribunales porque son puestos por Dios, para que haya un orden. Entonces eso no exime, que decir, pues hubo un acoso sexual y eso se debe resolver aquí en la iglesia, ¿no? Lo siento, pero esas cosas van a dar a los tribunales. ¿Qué tal si alguien acuchilla a otro, un cristiano a otro cristiano, y que la iglesia lo debe resolver? No, eso va a dar a la fiscalía. Así es, hermano. Es que yo entiendo que hay dos leyes: la ley del hombre y la ley de Dios. Así es. Por eso, la
ley del hombre es para todo eso. Crímenes. Crímenes que hay. Y Sí. la ley de Dios es Sí, es que nos entendamos. Aquí tal vez, oye, le presté un dinero y no me pagó. Y, pues, oye, a ver, vamos entendiéndonos cómo le vamos a pagar, cómo le vas a pagar, o qué se puede hacer, o le di un adelanto para un trabajo y no me lo hizo, o qué sé yo, ¿no? Cosas leves, pero cuando son crímenes, hermano, no lo vamos a encubrir. No lo vamos a encubrir. Y eso desgraciadamente ha ocurrido en las denominaciones, que por salvar el prestigio de una denominación han protegido al agresor y han dejado descubierto a las víctimas. Y eso lo que han hecho es, nada más los han cambiado a otra iglesia, a otra congregación de su misma denominación, y a donde los mandan vuelven a hacer lo mismo. Entonces no. Ahí hay que tener mucho ojo con eso. Hermana Petra. Sí, yo de los testigos, ellos aplican lo de los dos testigos, porque pues, hoy es uno de los mismos, y no pueden porque necesitan otro testigo para que aplique, y si no, pues no, y también exponen a la víctima, y Hay mucho, perdón, hay muchas cosas al respecto, pero tenemos que ver que la iglesia se hace juicios. Sí, no podemos decirle a un hermano que nos está exhortando, oye hermano, usted me está juzgando, usted no me puede juzgar. No, sí podemos juzgar. Sí podemos juzgar. Sí, los pastores pueden juzgar. La iglesia, la junta de varones puede hacer un juicio, puede juzgar. Claro que sí. Hermano Benito. No, pues ya me ganó la palabra. Ah, ok. Era solo la exhortación. Sí, claro. Claro, eso es muy importante, ¿sí? Y a veces se va a enojar el otro o la otra y pues ni modo. Pero sí podemos juzgar, sí podemos hacer juicios, claro que sí. Para terminar, habla de un misterio, la Escritura habla de un misterio revelado, un misterio que dijeron los gnósticos, o dicen los gnósticos, que solo los grandes iniciados lo tienen, que Dios les ha revelado, y que si tú quieres ser de esos, tienes que estar en su grupo, ir ascendiendo hasta conocer el gran misterio de Dios. Vámonos a Colosenses, versículo 2. Y de eso trata el libro de los Colosenses, de esos gnósticos y de ese tipo de pensamiento. Dice él, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Un misterio que dicen, y precisamente Pablo escribe esta carta a los Colosenses, porque ahí se habían infiltrado precisamente los gnósticos. Gente que decía que tenía un conocimiento superior dentro del cristianismo, que solo los iniciados ellos lo tenían, y que estaban invitando a que se unieran a ellos y iban a dar a conocer ese mensaje. Por eso en el 2.8 dice esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, según Cristo. Se estaban metiendo en la iglesia filosofías, se estaban metiendo en la iglesia sutilezas, que le llama huecas, argumentos de los gnósticos que decían que tenían ellos un conocimiento, una sabiduría superior que solo unos cuantos. Pero cuando nosotros leemos el mismo pasaje, Colosenses 1:26 y 27, es el mismo texto de Colosenses, dice, hablando acerca de el misterio. Voy a leer desde el 25. Dice Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto para los gentiles? Misterio que está oculto, aún no revelado completo para los judíos. El Evangelio. Cristo, la palabra de Cristo, que iba a ser ahora lo que fue un misterio, ahora está revelada. Y ese es precisamente el misterio. Dice el versículo 17 del capítulo 2, del 1 al 7. Dice ahí: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, no hay un misterio oculto en la iglesia. Aquí no hay misterios. Aquí no hay un conocimiento escondido que solo unos cuantos. Aquí no hay de que el pueblo no debe saber todo el conocimiento de la palabra. No hay nada de eso. El apóstol Pablo dice: ese misterio que había anteriormente ha sido revelado a los santos, dice. En Cristo Jesús está revelado todo ese misterio, que Cristo vino al mundo para nuestros pecados, el Evangelio que es revelado. Ese es el gran misterio. No hay otro misterio, pero ese misterio ya ha sido revelado por el Señor Jesucristo. Así que no hay más de que ciertos hombres de la iglesia iniciados tienen un conocimiento y que los demás, los del pueblo, no lo tienen y no le pueden discutir nada al que enseña, porque él tiene un gran conocimiento, una gran sabiduría. No, aquí no hay nada, todo está revelado. ¿Sí, mano? Pero apenas hace poco se dio eso, ¿no? Para todos. Hace poco, no, hace 2000 años. No, sí, pero de que sí estaba tapado. Los hombres lo tenían, la católica no dejaban que leyeran a todos, ¿ah? No. Todo el pueblo no te podía tener Biblia, no podía leer, sino que apenas hace poco ya se dio la libertad, se dio Biblia. Pero, bueno, sí, pero no se refiere a eso Pablo. No se refiere a eso. Pablo se refiere a que con la venida de Cristo se reveló el misterio que es el Evangelio. Ahora, que esa palabra algunos la quisieron ocultar, pues, bueno, es cierto, que no la quisieron dejar que llegara al pueblo. La Biblia solo se estaba permitido traducirla al latín y el pueblo no sabía latín, solamente los que estudiaban. Así que el pueblo no podía leer la Biblia. Estaba prohibido traducirla a los idiomas vernáculos, o sea, de cada pueblo. Y a los que la traducían eran perseguidos y quemados en la hoguera por traducir la Biblia al idioma vernáculo. Pero después viene una gran explosión con Lutero, lo traduce al alemán, otros lo traducen al inglés, otros al español, otros, y ya fue incontenible. Llegó la imprenta y no se diga, ya con la imprenta se podían fabricar miles y miles de Biblias y quedó al alcance de todos, ya no nomás para los que sabían latín, sino que está traducido. Sí, ese es el punto. Es el punto, así es. Pero ese misterio fue revelado con Cristo, es lo que nos está diciendo. Entonces,
no hay un gran misterio, ¿verdad? Aquí no hay ningún gran misterio, porque ese lo está al alcance de nosotros, que podemos leyendo. Pero quiero cerrar con este pasaje con que yo empecé, pero entienden lo que lees. Hermanos, se ocupa práctica. Ocupamos leer la Biblia. Yo sé que a muchos les gusta escucharla, o escuchar predicaciones, pero no sustituye eso la lectura directa de la Biblia. Hay que leer la Biblia, ¿sí? Si alguien no puede por razones de la vista o de cualquier cosa, bueno, pues escúchela, ¿verdad? También hay Biblia en audiolibro, ¿verdad? En audiolibro, escuche la Biblia, ¿verdad? Si se le dificulta la lectura, hay audiolibro y la está usted escuchando, pero nada sustituye que uno directamente vaya a las Escrituras, nada lo sustituye, ¿sí? Es muy importante también que se tome en cuenta la preparación de las maestras que atendemos a los niños en sus seminarios, ¿no? Para trazar bien la palabra de verdad. Claro. Las maestras, la clase que dan, pues que la entiendan. Tal vez preparándonos entre nosotros mismos. Pueden tener clase de maestras. Pueden ponerse de acuerdo las maestras y tener clase de maestras para prepararse para las clases. ¿Alguien levantó la mano, hermana Guilla? Sí, hermano, me vino a la mente una vez un pasaje que yo leí de los obispos, que no dados al mucho vino. Me pregunto usted, ¿qué me dio? Yo le contesté, que me puedo tomar una copita. Sí. Sí, no, cuando dice no dados al mucho vino, en el original dice no borrachos. Punto. Eso es lo que dice. ¿Sí? No, que no sean borrachos. Es lo que está diciendo en el original. ¿Sí? ¿No? Pues lo que también hay que ver a qué se le refiere ahí en la Biblia el vino, qué tipo de vino es. Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero es importante entender. También Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? A causa de tus enfermedades ya no tomes agua, toma un poco de vino, ¿verdad? También le dice eso. Entonces hay que leer el contexto, hay que ver todo. ¿Por qué da ese consejo Pablo, verdad? Una vez le pregunté a un hermano, porque me decía, mire, aquí dice en Jeremías, ve y dile a este pueblo que es insolente, esto y esto y esto y lo otro, y me está diciendo a mí que vaya y le diga al pueblo todo eso. Se lo estaba diciendo a Jeremías. Que yo le digo, ¿usted cree que todo lo que dice la Biblia se lo dice a usted? Sí, yo creo eso. Ah, bueno, a ver este pasaje. A causa de tus enfermedades ya no tomes agua, sino toma un poco de vino. Y se quedó plop. ¿Usted lo va a seguir? ¿Ya no va a tomar agua? ¿Solo va a tomar vino? No, dice, pues no. Pues claro que no, le digo, porque se lo dice a Timoteo. No se lo está diciendo a usted. Y acá se lo está diciendo a Jeremías. No se lo está diciendo a usted. Hay que entender a quién se lo está diciendo. Y para eso tiene que leer el contexto. ¿Sí? Ve y diles y regáñalos y en todo, pero a Jeremías. Sí, pues él está diciendo, lo mandó Dios que le dijera así al pueblo. Y él quiere así tratar a la iglesia. Pues no se puede. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Hermano, Isabel nos lleva los himnos, por favor. Hermano Benito, nos hace la segunda oración, por favor, ahorita. Sí, Benito. Después de los himnos. Y después 10 minutos de receso.